Bienvenido a su programa Coyuntura Final. Hoy con el de siempre, el licenciado Félix Peña. Le damos la gracia a los miles de suscriptores que siguen nuestro programa, que le dan me gusta, que lo comparten y que lo comentan. Y les recordamos que este es el único programa que dice la verdad y que toda la verdad que dice se cumple. Y ahora seguimos con nuestro programa. Y ahora seguimos con nuestro contenido. Desde que se comenzó a hablar de la reforma constitucional, casi nadie está de acuerdo. Solamente el presidente de la República. Y se preguntará el pueblo dominicano que cuál es el apuro y que cuál es el afán que tiene el presidente sobre esa reforma constitucional. Una reforma que ni sus propios diputados están de acuerdo y tienen una guerrita y dicen que no le van a cumplir al presidente y que tampoco van a bajar la cantidad de diputados a elegir. Una reforma que no dice cuánto diputado se va a rebajar en toda la geografía nacional. Los diputados que dicen que ellos quizá pudieran rebajar 15 siempre y cuando lo convenzan. La Fundación Funglode hizo una excelente conferencia donde participaron sobre la reforma constitucional los distinguidos Leida Piña, Eduardo Jorge Prat, Jotin Curi, Manuel Fermín y Maribel Reyes. Excelente conferencia. Desde Coyuntura Final le damos las cordiales felicitaciones por excelente exhibición de dominio y sobre la Constitución de la República. Señor director, póngale el primer videíto, por favor, de la señora Leida Piña. Quiero agradecer igualmente la iniciativa de la Fundación Global Democracia y Desarrollo en propiciar un debate de esta naturaleza, al tiempo que agradezco mucho la distinción de haberme invitado a formar parte de este panel con queridos amigos y colegas de larga data. Fíjese, nosotros estamos convocados hoy para debatir, para examinar, para intercambiar ideas acerca de una propuesta de reforma a la Constitución de la República que contiene 10 artículos, una disposición general y unas disposiciones transitorias. De la lectura general del proyecto, yo me veo obligada prácticamente a reiterar digamos, la lectura que me provoca el proyecto, que es exactamente la misma introducción que en el año 2022 estuvo también la sociedad dominicana inquieta por una reforma que en su momento constituía 33 artículos de la Constitución de la República y 10
reservas de ley a eso, con relación a esos 33 artículos. De forma introductoria, yo diría que estamos ante una reforma, ante una propuesta de reforma políticamente con una falta de legitimidad de origen. Y digo esto porque ¿cómo pensar que puede ser legítima una propuesta de reforma constitucional cuando los partidos de oposición con representación política electos por el pueblo detentor de la soberanía popular han manifestado su oposición a dicha reforma? De manera que esa negativa de los actores políticos que conforman la dinámica social donde descansa la vida institucional del país, me parece sumamente inquietante que estemos de nuevo ante una propuesta políticamente ilegítima, socialmente contestada por inoportuna y por innecesaria. Y digo esto porque justamente si hace 2 años el propio gobierno propuso una reforma a la Constitución con una propuesta de modificación de 33 artículos y 2 años después convoca a un debate público para reformar 10 artículos, yo creo que el propio gobierno está diciendo que su reforma no está suficientemente pensada. Como ustedes vieron, la majestuosa ley de Apiña, pero tenemos que decir la verdad, que el gobierno del PRM, junto con su presidente, ya tienen a unos a escuchar su mentira. Y es un partido y un gobierno y un poder ejecutivo que todo lo que dice es mentira. Y que ellos lo mínimo que hacen es 2 o 3 veces lo que ellos dicen que no van a hacer. Señor director, póngale el segundo videíto de Eduardo Jorge Prat. Buenas noches. Ante todo, agradecer a Funglode, a sus directivos y en especial al presidente Leonel Fernández esta invitación para compartir con estos distinguidos colegas en este panel con este tema tan interesante. Esta reforma que se ha propuesto es una reforma que hemos calificado que, como toda reforma, es una operación de cirugía mayor, pero no es de corazón abierto en este caso. Es una acupuntura constitucional, una laparoscopía. Sin embargo, a pesar de ser una reforma puntual, toca el sistema operativo del sistema político dominicano, porque por vez primera se reforma la llamada cláusula de intangibilidad, en este caso para petrificar la fórmula del modelo de elección presidencial de 2 periodos y nunca más, que fue el modelo de la reforma de 2002 reimplantada en 2015. Como hemos señalado, al tratarse la cláusula pétrea de determinar que lo que era reformable ya no es reformable, afecta el procedimiento de reforma y por lo tanto obliga a un referendo aprobatorio, porque dentro de las materias que están sujetas a ese referendo posterior está la modificación de los procedimientos de reforma. Esto significa que si se hace la reforma, es decir, si se añade a la fórmula de gobierno, que es lo que está petrificado actualmente, que digamos que es la naiboa del sistema político, es decir, gobierno democrático, representativo, civil, republicano, pues habría que pasar por ese mecanismo posterior, que es el referéndum popular, para darle eficacia. Muchas personas entienden
que como la jurisprudencia de la Suprema Corte y del Tribunal Constitucional ha establecido que una vez reformada la Constitución, esta no puede estar sujeta a ninguna impugnación inconstitucional. Si no se hace el referéndum, esto estaría blindado contra un cuestionamiento. Y no es así, porque en este caso no estamos en presencia de que la Constitución sería inconstitucional. Sencillamente no se ha cumplido con un mecanismo para que entre en vigor. Y por lo tanto cualquier juez, desde un miserable juez de paz hasta el Tribunal Constitucional, puede considerar que si se está adelantando una reforma constitucional para establecer, por ejemplo, 3 periodos y uno intermedio, se puede perfectamente modificar porque la reforma que petrificó nunca entró en vigor porque no se cumplió con referéndum. Por eso, el famoso blindaje, en el fondo es un desblindaje, porque siempre se va a poder reformar el modelo de elección presidencial. Nosotros entendemos que esa fórmula que tenemos actualmente, que es la fórmula tradicional norteamericana, de 2 mandatos, si se quiere de algún modo endurecer el mecanismo de cambio, podría establecerse o una mayoría agravada o lo que es preferible, entrar dentro de las materias que están sujetas a referéndum, entrar la modificación del modelo de elección presidencial. Pero no creemos que debe petrificarse porque es un elemento importante, pero digamos que cada generación debe tener la oportunidad de diseñar el modelo de elección presidencial que tiene. Nosotros hemos adoptado, después de un largo camino, hemos adoptado este modelo y es un modelo que puede funcionar y que permite la continuidad, permite premiar a un presidente que ha hecho una buena labor de gobierno, permite castigarlo y también permite el reciclaje. Eso por un lado. Luego está la cuestión del Ministerio Público. Ustedes saben que el Ministerio Público en realidad es un ministerio público en nuestro sistema, porque no pertenece al Poder Judicial, tampoco pertenece al Poder Ejecutivo, forma parte del sector justicia, una especie de ornitorrinco. Tiene la mitad de los fiscales son de carrera, la otra mitad son de libre remoción, y es un mecanismo que de algún modo consolida la independencia. Nosotros entendemos que el estatuto del Ministerio Público y la actual regulación constitucional garantiza la consolidación de un Ministerio Público independiente. Por eso entendemos que sería muy malo que el presidente de la República se cercenara esa posibilidad que tiene de dirigir la política criminal del Estado de algún modo con esta fórmula que, como bien dice Leida, no tiene mucho sentido de que el Consejo Nacional de Magistratura ratifique. En dado caso deberían ser las cámaras legislativas, que es la representación popular. Luego está la unificación de elecciones, que para mí, coincido plenamente con Leida, es un retroceso. Deberíamos ir a elecciones de medio término. Y luego está la disminución de los diputados. Yo soy partidario del secreto masón. Mientras más entran, más son. Es decir, mientras más diputados, mucho mejor. Esta fórmula de recortar los diputados va a llevar a una distorsión de la representación, porque las provincias despobladas van a tener mayor representación que las pobladas. Yo creo que no debemos de algún modo limitar la representación y en tal caso quizá poner un tope constitucional, pero entiendo que no tiene mucho sentido. Yo soy de opinión, como este programa siempre dice la verdad y todo lo que dice se cumple, pero nosotros no estamos con ninguna presión. Nosotros decimos que Luis Abinader y el PRM no tienen ningún interés para beneficio de la población con la reforma constitucional. Nosotros sostenemos desde este programa que el trabajo es solamente reunir la asamblea revisora. ¿Por qué decimos esto? Porque como ellos hacen y dicen todo lo contrario, dicen muchos constitucionalistas, en que se incluye Jorge Prat, que solamente se puede modificar automáticamente lo que se aprueba en la asamblea.
Pero hay otra corriente de constitucionalista que dice que la Asamblea, cuando está reunida, puede hacer lo que quiera, puede hacer lo que le venga en gana. Y ese es el peligro de la República Dominicana, porque la mayoría de PRMistas no hacen nada para beneficio de este pueblo. Pudieran aprobar la disminución del 50+1 para ganar las elecciones, pudieran reelegir al señor Luis Abinader o que pueda reelegirse en un tercer periodo. Tienen ya en la mente sustituir el Procurador General de la República y poner al presidente del Tribunal Constitucional en el Consejo Nacional de la Magistratura. Y se le está metiendo en la mente ahora crear un senador a todas las diásporas, incluyendo Europa, Estados Unidos, América del Sur, con todas las Antillas. ¿Cómo sería eso? ¿Cuántas imaginaciones tienen? Y eso es lo que uno se imagina. Esa asamblea ahí reunida es un peligro público para el pueblo dominicano. Señor director, póngale el tercer video de el señor Yotin Curi. Sí, buenas noches. Primero agradecer al presidente Fernández, a todos los miembros de la Fundación, amigos todos. Yo quería iniciar primero precisamente en un artículo muy interesante del profesor Daniel Beltrán, donde explicaba, yo también había escrito uno anteriormente, el tema de la necesidad de la reforma. Lo primero es eso. ¿Qué necesidad cuando se supone que un Estado social y democrático de derecho, cuando se habla de necesidad de la reforma, un tema de interés general, no un tema de interés particular que proviene del oficialismo, como sucede en este caso? Entonces, iniciamos mal. Primero, no hay un interés general, no se está resolviendo un problema colectivo, no una contradicción intrínseca en la Constitución, absolutamente nada de eso. Ni siquiera hay consenso entre el propio oficialismo. Una cosa dice el gobierno y otra los senadores y diputados. Es decir, no se sabe lo que va a suceder. Entonces no hay consenso entre ellos, no hay consenso con la oposición, no hay consenso en la comunidad de abogados, en la población. Entonces se hará, pero al final va a carecer de legitimidad. En cuanto a las cláusulas pétreas, yo hablo constantemente con un amigo que reside en el exterior, únicamente de temas jurídicos, y él me decía, bueno, siempre usted no lo he leído en autores, que las cláusulas pétreas es una ficción. Todas las cláusulas son modificables, producto de la dialéctica. Nada es inmutable en la vida, todo es modificable. De manera que en relación al 268, la forma del gobierno, él me decía con mucha razón, es más pétreo, por ejemplo, el artículo 9, que habla del territorio, la inalienabilidad del territorio. Si por ejemplo un presidente dice, vamos a ceder la provincia de Samaná a los haitianos, al otro día aquí ya es un presidente de facto, la población entera se va a levantar. Si dice, van a reformar el 268, no pasa nada. Primero porque la democracia sabemos que está en crisis, está el tema de la fatiga de la democracia, los múltiples problemas, no resolver las necesidades sociales, hay muchos autores que han escrito sobre eso. Pero al margen de eso, se quiere petrificar en el 268, pero se quiere hacer sin un referéndum. Entonces, si se hace de esa manera, mañana puede venir otro presidente y hacer exactamente lo mismo. Es el paralelismo de formas. De la misma manera que se hace, de esa misma manera se deshace. Entonces no se puede pretender, esto no es pétrea, porque si se hace sin referendo, se deshace sin referendo. Entonces es una cláusula normal.
aun cuando se coloque por el tema del reitero de paralelismo de forma, no hay manera de que eso pueda considerarse una cláusula pétrea, a menos que se someta a un referendo. El otro tema, el de la, decía el profesor González Treviñano, a quien conocí precisamente aquí, muchos años antes de que fuera juez, aquí en la Fundación Global, él decía, y siempre repite en sus conferencias, que las reformas constitucionales no tienen efecto taumaturgico, es decir, no son curativas, no resuelven los problemas como por arte de magia. Aquí creemos que modificando la Constitución resolvemos todos. Otro profesor siempre me decía, los cambios no residen en las normas, sino en el corazón y en la mente de los ciudadanos, en la cultura. Vamos a coger como ejemplo del 66 al 94. 3 hombres gobernaron: Balaguer, el doctor Salvador Jorge Blanco y Antonio Guzmán. Balaguer ejerció su derecho de repostulación siempre, pero don Antonio Salvador no, y la tenían abierta en la Constitución. Eso demuestra que el cambio no está en la norma. Ellos pudieron reelegirse, ninguno, porque no creían en la prensa. Entonces resolvemos el problema finalmente, y ahora queremos, además es un tema que no está ni siquiera, no es pacífico en la sociedad dominicana, muchos están de acuerdo, otros no. De manera que eso no puede ser objeto de una cláusula de intangibilidad, que reitero que es una ficción, no hay cláusula de intangibilidad. Lo que son es más difícil de reformar. Otro punto esencial es una sentencia que dictó el Tribunal Constitucional haciendo 1215, donde establecía que la irretroactividad únicamente era para la ley, para el legislador, pero que el constituyente podía reconfigurar hacia atrás, cosa que no es verdad. El magistrado Moren y yo redactamos un voto disidente en esa ocasión, porque eso choca con la parte infina del 110, que establece que las reformas no pueden modificar ni alterar situaciones jurídicas dictadas a raíz de una legislación anterior. Aunque ellos tienen todos los diputados, aunque ellos tienen todos los senadores, pero no tienen la voluntad del pueblo, no tienen el amor y la pasión y el interés del pueblo dominicano. Señor director, póngale el otro videíto de Manuel Fermín, por favor. Muchas gracias a la Fundación Global por la invitación a este tan interesante panel. Saludo la presencia del presidente Leonel Fernández, presidente de esta fundación. Saludo la iniciativa que viniera de la mano de mi querido amigo, el magistrado Hermógenes Acosta. Y bueno, y saludo la presencia de mis amigos aquí, panelistas, que son grandes amigos y grandes juristas. Miren, hablar de este tema de la reforma constitucional se puede hacer de diversos enfoques. Por ejemplo, el tema de la necesidad, si es necesario hablar de una reforma constitucional, sobre todo en los términos que se han planteado. En días pasados me detuvo una persona en una plaza comercial que no era abogado. Y entonces, cuando yo intentaba explicarle la lógica que había detrás del proyecto de reforma, yo veía que la persona entonces entendía menos lo que yo trataba de decirle, porque si entonces el tema era establecer una supuesta limitación en la duración del mandato del presidente para que el presidente pudiera optar por una única reelección, pues entonces la persona me decía, pero ya eso está. Entonces, imagínense ustedes cuando se habla del tema del Ministerio Público. Bueno, porque si hay algo que se ha vendido como un gran éxito, es el tema de que se tiene un Ministerio Público independiente actualmente, y no fue necesario someter al estrés institucional que supone una reforma constitucional, porque en eso todos los tratadistas
son contestes en eso, ¿no? Lo peligroso, lo delicado que es someter a una sociedad a una reforma constitucional. Por eso que decía el moderador, el magistrado Hermógenes Acosta, de que cuando la Asamblea Nacional Revisora pues iniciaba los trabajos, existía esa posibilidad, que es defendida por algunos constitucionalistas locales incluso, de que podía excederse en los límites que establecía esa ley de convocatoria que declara la necesidad y establece el objeto de la reforma. Aunque ustedes vieron que ellos quieren hacer lo que quieran, aunque ustedes ven que ellos se imaginan la cosa, pero por favor, no cuqueen la avispa, que están tranquilas. No llamen al pueblo a la calle. No llamen al pueblo a sublevarse, porque a ustedes nadie le va a permitir que se juegue con la voluntad y el beneficio y los derechos que tenemos todos los dominicanos. Señor director, póngale el próximo videíto, por favor, de Maribel Reyes. Primeramente, un honor compartir con los panelistas, profesores, es compañero del Tribunal Constitucional, en el cual yo fui letrada, ellos jueces, y sobre todo por la invitación que hace lo que yo considero mi casa, la Fundación Global, en presencia del presidente Leonel Fernández y todo el equipo que está aquí presente y que nos acompaña. Yo me voy a quedar en la parte donde comparto exclusivamente lo que ha dicho Manuel Fermín respecto a la necesidad de un referéndum para modificar algo que se está tocando, que es el artículo 268 de la Constitución, que también comparte la visión del profesor Eduardo Jorge al respecto. Y voy a empezar por decir de que respecto a esa posible petrificación que se quiere hacer de un artículo per se, que para mí no es necesario hacerlo, porque de por sí ya usted tiene una limitante que se estableció en la reforma, que solamente se hizo para eso, en la reforma del 2015. Lo primero es que yo, aunque soy muy defensora de que las constituciones sean rígidas y que las constituciones deben de mantenerse en el tiempo, y eso a los estados le da cierto nivel de seguridad jurídica, también las constituciones y las sociedades evolucionan. O sea, nosotros no podemos decir que el modelo de elección presidencial que tenemos en el 2024 es el modelo que le va a funcionar a la sociedad dominicana dentro de 10 años. O sea, yo tengo una hija de 6 años y no me imagino decirle a mi hija y a toda la generación de ella dentro de 20 años que ellos no van a poder modificar la Constitución, porque ellos entienden que el modelo presidencial va a ser el modelo que se estableció en la Constitución del 2010, que era un modelo alternativo, o sea, un modelo de 4 años y usted no se presentaba y podía volver a presentarse, en el cual yo creo, o que simplemente era un modelo de 4 o de 6 años y que usted jamás se va a volver a presentar, como existen en otros países. O sea, si de verdad queremos petrificar ciertas cosas, petrifiquemos derechos fundamentales, pero no un derecho que posiblemente va a cambiar y va a evolucionar con el tiempo, incluyendo los propios derechos fundamentales, van a evolucionar con el tiempo. Entonces, esta propuesta de modificación a la Constitución viene atada a que el Ejecutivo dice que inmediatamente se realice la modificación a la Constitución, se tienen que aprobar la deuda histórica que se tiene con la Constitución del 2010, que sí fue una reforma integral, que sí reconoce un catálogo de derechos fundamentales que no estaban estipulados en el ordenamiento jurídico dominicano, y que todavía tenemos una deuda de 70 leyes pendientes. O sea, el Poder Legislativo le debe a la República Dominicana y a esa Carta Magna 70 leyes, entre ellas la ley de referéndum. Y si aprobamos esa ley de referéndum, entonces yo le tengo a ustedes que decir que esa ley de referéndum inmediatamente es la llave para modificar esa cláusula pétrea que se quiere poner en esta Constitución, en esta posible modificación a la Constitución.
como ustedes vieron, excelente participación de toda esa gente que son expertos constitucionalistas. Pero le vamos a decir, ya para terminar, al señor presidente, que deje su relajo, señor presidente, que este país no está lleno de idiotas y que usted lo que está es distrayendo al pueblo dominicano, y que usted con esa reforma constitucional no tiene ningún beneficio para nosotros, que usted lo que debe de ponerse es en lo que realmente debe de estar. Póngase para su reforma fiscal, señor presidente, que este país está cayendo en default y a usted le está explotando casi una bomba en las manos. Señor presidente, haga eso y reúna lo que debe de reunir de 300 mil millones de pesos en impuestos o en economía, para que este pueblo no se tire a la calle. Y les recordamos que este pueblo se está muriendo de hambre y de miseria. Que el Señor me lo bendiga, señor presidente, y que Dios me lo cuide y deje de hablar tanta mentira, que ya este pueblo no le soporta una más. Nos vemos en el próximo programa y que Dios me lo cuide siempre.